días, soy Fernando Pastor, director de la información del Diario Económico del Grupo Eneo, y estamos aquí para celebrar un desayuno de trabajo, un World Café más de los que hace la información, apoyado por Elisa, sobre el mundo del emprendimiento y sobre un aspecto muy concreto del emprendimiento, y es el mundo del emprendimiento en el campo, en la España vacía, en el mundo rural. Ya no solo es difícil emprender, ya no solo es difícil sortear todos los obstáculos que hay, si encima te tienes que ir a hacerlo a un sitio donde hay pocos medios, donde está menos desarrollado todos los servicios, pues tienes mayor problema. Y ya para rizar el rizo, si nos centramos en el mundo del emprendimiento, en el ámbito rural y con emprendedoras, pues todavía, aunque parezca mentira, es más difícil, ¿no? De alguna manera, porque hay que apoyar mucho a toda esta historia por el tema de la discriminación positiva, que siempre está bien hecha, ¿no? Es complicado emprender en el mundo rural, y vamos a analizar un poco cómo ha habido proyectos liderados y llevados por emprendedoras y por emprendedores en el mundo rural que han triunfado, y cómo Enisa se ha preocupado por este mundo y ha hecho los deberes de alguna manera después de muchos años trabajando, apoyando empresas, basándose en la innovación, ¿no? Tenemos en principio a José Bayón, el CEO de Enisa, que nos explicará un poco ahora cómo está el mundo cómo está el ámbito de los emprendedores. Tenemos a Inés Agrario, la cofundadora y CEO de Econoque, que es una empresa de agricultura vertical, ¿me llamaríamos? Sí. Sí, esos reportajes bonitos de esas producciones en miniatura, que luego de productos clave para muchas producciones. Luego nos explicas un poco cómo es tu proyecto. Luego tenemos a Anna Sirven, de Tauro Organics, que es una cosa muy bonita de flores y de plantas, en este caso del norte, en el Pirineo, ¿no? El Pirineo. En el Pirineo, sí. para hacer cremas para todo uso terapéutico. Y todo sí, uso porque son plantas medicinales. Son plantas medicinales, todas. Aparte de bonitas, son medicinales, por lo que he visto en todo. Bueno, todas las plantas son medicinales, lo que pasa es que hay que saber la medida. Eso dicen, sí, los naturalistas. Vale. Primero, para situarnos, para enmarcarnos, me gustaría, que nos hicieras un balance porque hemos hablado mucho de emprendimiento. Yo llevo en esto del periodismo muchos años, y hablando de emprendedores décadas, probablemente tú igual más. Pero ¿dónde estamos en el mundo del emprendimiento en general? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Se está apoyando más? Hay muchos más emprendedores. ¿Funciona el mundo del emprendimiento, que hace 15 años lo poníamos en duda mucha gente? Y particularmente en el mundo del emprendimiento en el ámbito rural, si hay alguna connotación que nos puedas decir, por situar un poco todo el debate que vamos a generar, ¿no? Tú estás Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Encantado de participar en este foro con vosotros, con la información, por supuesto, con Inés y con Ana, y además hacerlo en esta semana y cerca de este día 19 de noviembre, ¿no? Que es el Día Internacional de las Emprendedoras, en las que aprovecho y empiezo felicitando y agradeciendo todo su esfuerzo, ¿no? Hablamos mucho de emprendimiento, de innovación ahora mismo, y a veces parece que lo hemos inventado incluso, ¿no? Y que nunca se innovaba antes ni se emprendía. Esto evidentemente es tan antiguo como el mundo, ¿no? Igual que la ciencia, que el talento y todas estas palabras que hemos recuperado afortunadamente, y que son la propia esencia, ¿no? de la condición humana, ¿no? El genio, la imaginación, la creatividad, el impulso, la educación también para formar ese talento. Todo esto existe siempre. ¿Por qué hablamos más de ello ahora? Porque estamos viviendo un momento de cambio, un momento de revolución digital y sostenible, doble, que tampoco es la primera, pero que sí que es la que nos toca a esta generación, ¿no? Antes ha habido revoluciones, una de las primeras, agrarias, hace cientos, miles de años, ¿no? Y también industriales. Y es bueno recuperar todo este contexto, que es un poco filosófico, histórico, para saber por qué hablamos tanto de emprendimiento e innovación. Lo hacemos porque cuando hay un momento de tanto cambio, la innovación y el emprendimiento realmente es lo que nos marca cómo vamos a salir de ese cambio. El cambio va a llegar, la digitalización va a pasar, que está pasando, pero evidentemente hay países que no tienen acceso al agua y que tienen móvil sus habitantes, ¿no? Por lo tanto, el cómo salgamos de ahí, hasta dónde lleguemos,
se reparten nuevas cartas depende de nuestra capacidad innovadora y emprendedora. En ese sentido, España ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Sí. Y ha consolidado un sistema emprendedor que, sinceramente, y ayer participaba en un acto con la secretaria de Estado, Carmen Artigas, con Paco Polo, el alto comisionado, y de verdad creemos, porque nunca se ha apostado tanto, nunca se ha invertido tanto, ni se ha regulado tanto en materia de emprendimiento, que España tiene una gran oportunidad. Hemos multiplicado por 5 la inversión, tanto extranjera como nacional, en startups en los últimos 6 años. Hemos crecido muchísimo, hemos sido el país de la zona euro que más rápido ha recuperado el TEA, el índice de emprendimiento, a 3 años después de la pandemia. Y somos el primer país, vamos a ser el primer país en tener una ley específica de startups, ahora en el Senado, ya aprobada por el Congreso, y en breve, pues a finales de año, estará en el BOE. Por cierto, gestionaremos en ENISA toda esta ley. Primer país, por tanto, en eso. Segundo fondo más grande para escalado de empresas, Nextec, de toda Europa, después del alemán. Yo creo que serán condiciones sin duda estupendas, porque lo principal, como digo, que es ese talento, esa materia prima, ¿no? Que es la ciencia también. Se ha aumentado el presupuesto en más de un 50% continuamente en los últimos 3 años. La industria, nuestro Ministerio de Industria invierte más de 4.000 millones en el plan de recuperación. En fin, se está dando una transformación, y termino, perdón, que me he enrollado mucho, pero creo que era importante, ¿no?, contextualizar un poco todo esto, una transformación importantísima. En este aspecto, si quieres ahora o si no después, para no monopolizar más de la cuenta, aterrizo un poco en lo que es el emprendimiento en el mundo rural y femenino. Exacto. Eso es lo que yo quería centrar, y quería un poco también que acotaras, porque todo está bien que nos hayas hecho este marco general, pero en el mundo rural y femenino el emprendimiento. Bueno, pues mira, yo... Muy breve, luego conocemos vuestros 2 proyectos, y luego ya debatimos. Empiezo, son 2 de las brechas que tiene nuestro país, clarísimamente, 2 de los 4 objetivos principales que tiene el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España: digitalización, sostenibilidad, brecha territorial, brecha de género. Son las 4 políticas que orientan todo. Por eso, de hecho, nosotros tenemos 2 líneas específicas, ¿no?, que conocéis y que utilizáis, ¿no?, como debe ser, que son la línea Agroimpulso con el Ministerio de Agricultura y la línea Emprendedoras Digitales con el Ministerio de Economía. ¿Cómo está y en qué punto está? Sí, mira, nosotros, bueno, yo sí quiero dar un dato que es importante para contestar esta pregunta, y es que el emprendimiento femenino, cuando vamos a los niveles en el Observatorio Mundial, en España está por encima del masculino, un poquito por encima. 5,6 en el índice TEA, 5,4 el masculino, 5,5 la media, ¿no? Fácil de calcular. Pero eso es una trampa, porque cuando nos vamos a proyectos realmente de un nivel medio alto tecnológico, solo hay un 20% de ellos liderados por mujeres, y solo un 1% de toda la financiación accede a ese 20%. Es decir, hay una brecha tremenda, tanto en conocimiento, nivel medio y alto tecnológico, como digo, por un lado, y en financiación por otro. Por eso hemos lanzado esta línea, pero también es verdad que somos uno de los países de Europa que más rápido avanza en el camino de la igualdad. Sector agro, también un reto, pero también un nuevo paradigma en este momento, gracias a la revolución en este caso y a la transformación ecológica. Vamos a verlo en el mundo real, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a verlo contigo, Inés. Vuestra empresa es una empresa vinculada un poco al mundo agro, porque es agricultura vertical lo que hacéis, ¿no? Y sois emprendedores, y en el caso tú es cofundadora de esto, es emprendedora, ¿no? Cuéntanos un poco cómo empezaste con esta empresa, si de verdad hubo apoyo, no hubo apoyo, conseguiste, qué problemas tuviste un poco, y cuéntanos un poco cómo estáis ahora, pero muy brevemente, luego conocemos tu proyecto y luego debatimos un poco si es verdad todo lo que nos ha contado José. Bueno, nada, yo encantada de estar aquí compartiendo nuestra experiencia. En Econoque efectivamente hacemos agricultura vertical, pero bueno, en el último giro que hemos hecho como empresa,
nos hemos metido en agricultura que ya en exterior también es en vertical, porque cultivamos lúpulo en entorno controlado. Lo que hacemos realmente es, combinando mucha ciencia y mucha tecnología propia, el poder garantizar que un cultivo que tiene un riesgo climático muy fuerte, como es el lúpulo, pues conseguimos darle resiliencia climática y que un poco... Pues, estabilidad de producción. Sí, y hablamos un poquito de broma que estamos aquí para salvar la cerveza del mundo, ¿no? Pero en cierto modo es cierto, ¿no? El lúpulo es un ingrediente clave en la elaboración de la cerveza y están teniendo, por causa del cambio climático, por sequías, por aumento de temperaturas estivales, etcétera, están teniendo reducciones de producción por hectárea de hasta un 30% y reducciones de calidad del 50-60%, con lo cual, bueno, pues es un problema muy grave y es en el que nosotros pues hemos decidido, después de ir pivotando, como se llama en el mundo emprendedor, hemos ido pivotando y hemos llegado al cultivo del lúpulo en entorno controlado. ¿Cómo llegamos a esto? Pues yo con mi socia, con Ana, comenzamos a hablar de montar algo casi por un tema, por un foco en sostenibilidad, ¿no? El entender que la cadena de valor de la alimentación está disfuncional, está funcionando mal. Y lo que queríamos era pues, evitar que los alimentos y los ingredientes viajaran miles de kilómetros hasta llegar al consumidor y sin embargo lo que viajara fuera el conocimiento y la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues poder cultivar más cerca de los mercados y más cerca de las empresas transformadoras. Con esto empezamos cultivando lechugas y aromáticas y flores comestibles y tal. Luego nos juntamos con otros dos emprendedores, Javier y Antonio, que hacían cultivo en entorno 100% controlado con microgreens y juntos refundamos Econoque. No ha sido fácil. Es verdad que yo creo que vamos avanzando, pero bueno, nosotros el primer apoyo público que hemos recibido precisamente ha sido el ENISA, el Agroimpulso, después de llevar 4 años en la brecha, ¿no? O sea que los primeros 4 años han sido a pulso, a pulmón, como se dice. Nos ha ido, a ver, pero yo creo que porque somos muy cabezutas. Eso pasa. Ese origen riojano que nos hace pelearla mucho, ¿no? Muy difícil emprender, un poquito cabezota. Sí. Pero bueno, es verdad que luego pues el ENISA, nosotros entramos en la línea Agroimpulso justo cuando se lanzó el año pasado y nos dio un balón de oxígeno que necesitábamos, porque además nos estaba costando muchísimo conseguir financiación bancaria, pues por estar en una startup que lleva 4 años pivotando, intentando el mercado de una forma, no conseguíamos otro. Claro, nuestras cuentas no eran las cuentas de una empresa a la que normalmente un banco financiaría, y yo creo que ahí pues agradecer a ENISA esa visión de decir, bueno, lo que esta gente tiene es interesante, vamos a apoyarlo. También es verdad que pues hemos recibido el apoyo de Cosecha de Galicia, aparte del Grupo José Rivera, y entonces pues ya ahora yo creo que hemos conseguido cerrar una ronda de inversión importante y tal. Pero no es fácil y es verdad que aunque hay ayudas y hay mucha disposición, luego la letra pequeña pues es sí, me quedo con el consejo ese de que hay que ponerse cabezotas para sacar esto adelante. Ana, en esta tertulia, en este foro que estamos montando, tú eres la que engloba prácticamente el título entero del foro. Es emprendedora, pieza clave de la España vaciada. Sí. Tú tienes tus plantaciones, en la España vacía del Pirineo, que es idílico, es tan idílico como duro probablemente vivir allí también. Pues ¿no? yo creo que no, que es un poco. Bueno, cuéntanos un poco tu proyecto, cómo empezasteis y cómo surgió y cómo estáis ahora. A ver, bueno, yo estoy jubilada ya, ¿eh? Bueno. O sea, yo estoy jubilada pero trabajo. Más mérito todavía. En voz baja, porque si no me moriría. Entonces, a ver, nosotros con Taui Organics empezamos por un tema de sostenibilidad. Siguiendo, yo me fui a vivir por una serie de cosas al Pirineo
Aunque mis hijos me decían, mamá, somos nosotros que nos emancipamos, no tú. Pues me emancipé de mis hijos, a mi marido, que me dijo, sí, vete, y me fui porque ya no podía más, ¿no? Entonces, bueno, monté una serie de cosas, pero entre otras empecé a estudiar un poco la tradición remillera. Los remilleras eran esas mujeres que se dedicaban a curar a base de plantas. El Pirineo era un sitio cerrado, no tenía caminos, entonces la gente tenía que sobrevivir con la naturaleza que tenía a su alrededor, la leña, las sillas, el lino que plantaban para las sábanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí había toda una serie de plantas que solamente se dan en alta montaña y que son medicinales. Entonces, yo pensé, bueno, por sostenibilidad ahora vienen grandes industrias que están cogiendo todas estas plantas medicinales que crecen silvestres en la montaña y nos vamos a quedar sin nada. Y si se muere el árnica y si se muere el Edelweiss, resulta que la sostenibilidad del territorio la vamos a perder y esa amiga que tiene esa planta se va a morir también. Vamos a quedarnos sin agua, bueno, todo el jaleo, ¿no? Este mental que llevas con el tema de sostenibilidad. Entonces decidí que iba a plantar árnica. En vez de que la vengan a buscar, vamos a hacer inversión en agricultura. Y sí, o sea, la gente del valle estaba totalmente alucinada de que pudiéndose coger una flor en alta montaña, hubiese una persona que estuviese tan loca que se dedicase a plantarla. Pues sí, empezamos a plantarlo, éramos los happy flowers típicos que están en un pueblo y que bueno, dimos tecnología, cosa que es muy importante en las tareas agrícolas. Pusimos pues una base científica para saber y detectar los principios activos, para saber cómo hacíamos las mejoras de esta planta, etcétera, etcétera. De hecho, llegamos de un 0,8 de lactonosas pidopénicas a 1,9 en 4 años, o sea que hicimos una mejora muy importante. Y bueno, y a partir de aquí un poco el mundo nos está dando la razón, ¿no? El mundo del árnica. En Francia, que tenían en Marquestein, en los Vosgos, recolecciones silvestres impresionantes, no tienen nada. Ahora están intentando empezar a plantar plantas. En los Vosgos, en Rumanía, todo lo que era repoblación silvestre, todo lo que era recolección silvestre no hay. Y nosotros ahora estamos empezando a tener extensiones muy importantes de plantaciones de árnica, controladas y ecológicas, y la verdad es que tenemos una cartera de clientes que va desde Estados Unidos pasando por Italia, o sea que si tuviésemos más campos y más tierras podríamos realmente dar una riqueza a toda esa zona que sea diferente a la ganadería, que es donde radica el problema más importante. O sea, que se puede recuperar. La falta de tierra, hay falta de tierra. Sí, en esa zona, en otros sitios. En esa zona y sobre todo, ya entrando dentro de la polémica, con las ayudas que tienen los agricultores, los ganaderos. Pero es una zona, discúlpame, Inés, muy particular, ¿no? Quiero decir, de condiciones... Claro, estamos a 1500 metros de alturas, hay unas diferencias climáticas muy importantes entre el día y la noche, cosa que ayuda a que estas plantas, tenemos plantaciones de flor de nieve de Edelweiss, ¿vale? Es una planta que está totalmente prohibida cogerla en la naturaleza porque está en extinción total. O sea, que es un negocio, a ver, es que no se puede hablar de negocio. También es un negocio. Sí, pero ¿qué quiere decir? Que es, en estas zonas, si tú quieres no vaciar una zona, tienes que dar recursos para que esta zona viva, ¿vale? Porque no solamente es que haya personas que estén trabajando, además es que estas van a comprar un sitio, tienen hijos y viven allá. Se genera riqueza, pero una riqueza estable, no como una pista de esquiar o como turismo, ¿vale? Que depende, que si llueve no vienen los turistas, que si, ¿sabes? Que no hay nieve en verano, entonces hay que dar, pues eso. Son alternativas, pero realmente hay alternativas para recuperar o para rellenar, si me permites la palabra, esa España vacía con proyectos de emprendimiento. Hombre, claro, vosotros lo veis cada día. Nosotros lo vemos y vosotras lo hacéis y nos lo están demostrando, claro que lo hay, además es que es una necesidad, ¿no? Ellas han explicado estupendamente, como no puede ser de otra manera, lo que les ha motivado, y lo que les ha motivado es una necesidad que se convierte después en una oportunidad de negocio, ¿no? Y por supuesto que lo hay, es que tenemos que cuidar el territorio, por un lado, trabajar el territorio, porque si no es imposible, de avanzar en la transformación ecológica que es necesario. También la transformación energética nos va a llevar a utilizar
territorio, es verdad lo que decía Ana, evidentemente hay que combinar muchos factores en todo esto, ¿no? que es delicado, pero sin duda el mundo rural está viviendo una nueva etapa. Esto no pasaba hace 10 años, ¿no? Donde solo podíamos ver éxodo y no había otra opción más que irse, ¿no? Francamente, esto se está revirtiendo clarísimamente, ¿no? Hay políticas muy decididas, además, todo este tema de exención fiscal que aprobó el gobierno hace poco en Soria. Sí, para 3 provincias. Sí, para 3 que son las marcadas por la Comisión Europea dentro de las zonas de mayor despoblación, pero más allá de eso lo que hay son proyectos como estos que estamos viendo, ¿no? de Ana y de Inés que nos demuestran que la necesidad de sostenibilidad genera negocio, ¿no? Y además hay otra cuestión muy importante y es el estilo de vida. Ana lo ha iniciado un poco también, con esta broma entre ella, sus hijos y demás. Bueno, esto nos va a pasar a todos cada vez más. Vamos a combinar la vida urbana y la vida rural. Tenéis que empezaros de vuestros hijos. Esto es yo todavía no puedo, porque son muy pequeños. Pero los míos estaban crecidos Pero vamos a combinar la vida urbana y la vida rural. Sí. Es decir, aquí hay un diálogo que hace unos años tampoco pasaba. No había vivo en un sitio, vivo en otro. Tú lo sabes bien, Fernando. Sí, muy bien. Desde Guadalajara, yo soy de Segovia. Bueno, pues es que realmente vivimos a medias, en el fondo, ¿no? Y están cerca. Pero le va a pasar a mucha gente que va a estar durante un tiempo a la semana, posiblemente en una residencia, en un sitio vinculado a la ciudad. Los negocios van a estar en un sitio y en otro. Estos 2 elementos, sostenibilidad con la energía asociada, también muy importante, y estilo de vida, han transformado ya inevitablemente el medio rural para la mujer. ¿Vosotros veis esta transformación? ¿Vosotros no veis esta transformación? ¿Sois optimistas como es? Yo creo que sí que están cambiando cosas, pero también y hablo de transformación social. Sí, pero hay también esos dolores de crecimiento, ¿no? Con la traducción del inglés. A ver, nosotros por ejemplo ahora estamos montando unas instalaciones piloto en una zona rural, en Chantada, en Lugo, y bueno, pues son 1000 metros cuadrados, tampoco es muy grande, es nuestro paso desde el laboratorio que tenemos aquí en Madrid a una escala precomercial, antes de pasarnos a una escala comercial ya en Coruña. En esas instalaciones, o sea, vamos a estar haciendo la máxima innovación en el mundo del lúpulo a nivel global. O sea, no hay nada parecido, es un lugar único y está en un municipio pequeño en Lugo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que ahora nosotros necesitamos estar alquilando pues, un apartamento para poder estar y no encontramos un lugar que nos falta el poder ir allí, pudiendo ir a las instalaciones, y también pues se están mudando ahora 3 personas para allá, pues encontrarles un sitio para vivir. O sea, esos desajustes son complicados. Yo sé que no se inventa uno lugares para vivir de la nada, ¿no? Pero bueno, pues son esas dificultades que a pesar de que hagas un esfuerzo, oye, esto se puede colocar en un lugar donde antes a lo mejor pues solo había temas agrícolas, etcétera, más tradicionales. Nosotros vamos a meter algo de alta ciencia y tecnología. Esa es la clave que dijo además antes, tecnología. Lo primero que dice vosotros va a apostar por tecnología, has dicho. Tecnología y ciencia. Esa es la clave que os da un poco de diferenciar el producto, pero luego hace falta servicios y hace falta... Bueno, hace falta muchas cosas, pero en todas partes, ¿eh? O sea, no solamente en el mundo rural. Yo respecto a lo que dice Inés, a nosotros nos ha pasado justamente al revés. No teníamos polígono industrial, no existe en la Vall de Boí. Por lo tanto, no podemos montar instalaciones como casas antiguas. Hay muchas cosas que se tienen que hacer otros. O sea, es otro tipo de dinámicas muy duras, porque quieres decir, bueno, es que a mí me hacía falta un laboratorio, por lo menos que estuviese a 10 kilómetros, aunque sea 10 kilómetros, no puedes. Ahora están cambiando las normativas y vamos, el tener un polígono industrial no quiere decir que vayas a hacer una petroquímica, ¿vale? Ni que vayas a ensuciar el ambiente, pero eso hace falta. O sea, entonces, bueno, ya está. ¿Quién lo construye? El ayuntamiento, se hace un obrador que sirva para mucha gente, ¿quién lo construye? Claro, en el momento que hubiese ahí un obrador que sirviese para mucha gente, ahí aumentaría los emprendedores
ese tipo de desarrollos, ese tipo de... Aumentaría, pero no os podéis imaginar cómo, porque hay gente que hace cerveza, que compraría el lúpulo de Inés, hay gente que hace todos los derivados de la miel, hay gente que podría trabajar la cera. Nosotros, de hecho, ya teníamos un proyecto de crear como base agrícola diferentes especies de plantas y a partir de ahí generar pequeñas empresas para gente que quisiese vivir en nuestra zona, ¿vale? Pero bueno, al final no pudo ser, nos cogió una crisis de estas del 2000, no sé si 10 o 8, no sé cuál era, pero era muy interesante intentar y luego horizontalmente compartir servicios, marketing, contabilidades, diseños. A lo mejor podía haber 10 empresas montadas a base de plantas. ¿Cómo se puede ayudar todo este tipo de cosas? Porque eso os ayudó, hablamos de lo concreto, pero tenemos que ir a lo general también, porque tampoco podemos, entonces la complicación está en eso, en el mundo rural, yo siempre lo digo, ¿no? En lo general, desarrollo de las nuevas tecnologías, internet para todos en el mundo rural. Nosotros tenemos fibra ahora. Nosotros tenemos fibra. ¿Tenéis fibra ahora? Tenemos fibra, en un pueblo de 1.570 habitantes y 1.500 metros de altura. Fibra. Eso es un lujo. Bueno, no te lo puedes imaginar lo que nos ha cambiado. Claro. Ese desarrollo de internet a todo el mundo rural, por ejemplo, sería un avance y un paso de gigante. Sí. Esa es la administración que yo sepa está en ello. Pero ¿en qué otras cosas se les puede...? Creación de obradores, creación de laboratorios pequeños. Hay mucha gente que está deseando, pero que no puede tener... Ciencia y tecnología, apostar por ciencia y tecnología como base de negocio, ¿no? Bueno, fíjate que ellas han descrito, escuchándolas, lo que es un periodo de transformación. Sí. Cómo están intentando lanzar cosas nuevas, plantearse pues, un polígono industrial en Taúl, pero de otra manera, como se podía plantear hace años, como en Chantada se está planteando un centro de innovación tecnológica, o sea, pero me falta esta otra parte, es la descripción perfecta del proceso de transformación, ¿no? Cuando vas por delante de otras cosas que te habían olvidado. Y eso es positivo en sí mismo, pero evidentemente es un reto, claro que es un reto. Lo ha dicho además también muy bien Ana, tenemos que repensar los servicios. Se puede hacer sin servicios, pero no solo en el mundo rural, en todas partes, que además los servicios públicos de calidad son también competitividad. Es una de las cuestiones que hace que a nuestro país quiera venir gente y es una de las cuestiones que hace que a vuestros territorios vaya a querer ir gente, ¿no? Por tanto, esos servicios de calidad son competitividad, aparte de calidad de vida, ¿no? Obvia. ¿Y cómo se puede ayudar? Pues hombre, hay muchas iniciativas, ¿no? En esto que dices, Fernando, concretamente de las infraestructuras tecnológicas, sí. España es el país líder de Europa, con diferencia, tanto en fibra y estamos avanzando muchísimo en 5G, pero en fibra somos el país que más despliegue tiene en toda Europa. De hecho, hemos sido, y es una de las cosas que yo creo que ha marcado un punto de inflexión también para nosotros durante la pandemia, porque hemos tenido una capacidad de reacción, los negocios en España, muchísimo mejor que el resto de Europa, incluido Francia, Alemania y los grandes, ¿no? Precisamente por este despliegue tecnológico que va a llegar completamente a todo el territorio, porque si no es por fibra, pues llegará por 5G y eso también nos abre más posibilidades. Hay que hacer desarrollos ya a nivel más local, ayudar, ¿no? Concentrar, hacerlo de una manera inteligente y optimizada, ¿no? Tampoco esto es cuestión, yo que he trabajado en política local, de que cada sitio pequeño tenga su polígono, que tampoco vamos a hacer eso, ¿no? Hemos cometido ese error con las universidades y lo voy a dejar ahí para no liarla mucho, pero no podemos cometer ese error con el tema de los polígonos, ¿no? Porque por tenerlo tampoco significa que vaya a es que yo perdona, pero es que pienso que los polígonos pueden ser grandes, pequeños o medianos. Entonces, en un valle que tiene, no sé, 2.000 kilómetros cuadrados quizás, o no sé, más o menos por decirte, por tener, yo qué sé, 4.000 metros cuadrados que la gente pueda tener, pero bueno, si este polígono puede recapturar la batería, como puede haber pero lo que sí que creo que es fundamental es la creación de laboratorios, de obradores. Nosotros llamamos obradores, que es el sitio donde cualquiera puede tener su maquinaria,
que esté autorizado, que además salga lo que él produce con un sello determinado. No quiero decir que vaya a matar carne, pero a lo mejor puede hacer un caldo exquisito que se puede vender y se puede embotellar y puede salir ya con un marchamo, ¿vale? O puede hacer una cosmética espectacular, o puede hacer, bueno, cosas que se tengan que manipular, evidentemente. Pero además, elementos sumando los incentivos fiscales que hablábamos antes, pero los servicios, es verdad que servicios y desarrollo social también, eso están muy bien los negocios, pero evidentemente si no encuentras casa o no tienes un colegio cerca, pues no te vas para allá. Es decir, al final tienes que andar, ese tipo de cosas tienen que ir en paralelo. Pero también tenemos una ventaja en España, es verdad que somos uno de los países después de China con mayor desarrollo de alta velocidad, por ejemplo, infraestructuras, comunicación. Es decir, habrá un tiempo, lo ha definido perfectamente Inés, ¿no? en el que tendréis que estar tus compañeras de chantada yendo y viniendo, ¿no? Pero podemos estar yendo y viniendo. Hace unos años era implanteable, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la transformación que nos toca vivir. Pero hay una cosa que quiero que me digáis, porque me surge una pequeña duda, ¿no? Mundo rural, flores, plantas, mundo rural, ecología vertical o agricultura vertical. En todo lo que habéis sufrido, pasado, visto, disfrutado con vuestros trabajos, ¿qué otros aspectos, qué otros segmentos que no sean el vuestro veis que tienen de desarrollo? Porque acabas de mencionar hace un poquito la gastronomía, sí, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tiene el mundo vegetal, estamos hablando del mundo vegetal. Sí, mundo vegetal, el mundo, bueno, o animal, el mundo animal y vegetal. Estamos hablando de la España vacía, ¿no? Pero también en el mundo social, ¿no? ¿No creéis que puede haber algún tipo de desarrollo distinto? No sé, guarderías, no lo sé. Pero que no, saliros un poco de vuestro mundo flores y lechugas y lúpulo. Ahora lúpulo, vale. Oportunidades de hay negocio, oportunidades precisamente, reales y yo creo en la España vacía, que lo comentaba José antes, ¿no? Hay tantos problemas que tenemos hoy con todos estos desequilibrios que vamos viendo, ¿no? Que vemos muchas cosas son disfuncionales y al final ahí hay muchísimas oportunidades. Nosotros, por ejemplo, pues en el área de energía, que además es una necesidad fundamental para nosotros, pues eso, molinos o soluciones de biomasa o de geotermia o de lo que sea, o sea, sistemas combinados de energías renovables, ¿no? Que no dependan solo de una sola energía, sino que se puedan generar combinaciones, que nosotros, por ejemplo, pues ahí en Chantadas que podríamos combinar varias cosas, ¿no? Y si hubiera alguien que nos pudiera ayudar a conseguirlo, sería fantástico. O sea, yo ya como de necesidad directa, si a alguien se le ocurre, fantástico. Pero aparte, yo creo que en todo lo que es tecnología, también está habiendo mucha vocación, yo creo que también por generaciones más jóvenes que la mía, de, oye, aquí la ciudad es muy grande, esto a mí me abruma, me quiero ir al campo, ¿no? Y bueno, pues es verdad que teniendo conexiones, todo el área de programación, etcétera, es que lo puedes hacer desde cualquier lugar, ¿no? Entonces... Investigación. Energía, pues lo hemos comentado antes, por supuesto. También digitalización y datos. Ayer veía precisamente el proyecto que tiene en Aragón Amazon Web Services, que vinculado también a cierta producción de energía, pero realmente son centros de datos grandísimos que ya no entran o que ni siquiera interesa tener una ciudad, ¿no? Incluso por privatización, por condiciones tecnológicas, etc. Hay muchas oportunidades, ¿no? Ciencia y tecnología, es que claro, es la materia prima de todo esto, ¿no? Cuando hablan de emprendimiento, de innovación y demás, pues todo esto es la punta del iceberg, es lo que se ve cuando debajo hay ciencia y tecnología y se invierte en todo eso, ¿no? Evidentemente buenas ideas, ¿no? Y se invierte en todo eso, pero claro, las buenas ideas surgen, como decía Picasso, la inspiración te llega normalmente cuando estás trabajando, no te suele llegar si no estás trabajando, ¿no? Si no estás haciendo un sistema científico, educativo también, que es fundamental, a partir del cual construyas todo esto. Pero yo creo que también influye las conexiones y las redes que se pueden establecer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el equipo de la empresa ahora mismo somos 13 personas. Tenemos perfiles todos muy diferentes. Eso,
tecnólogo, la bióloga, el agrónomo, pero también el informático, la electrónica, la mecatrónica, el químico, el economista. Entonces, todos estos desafíos tan grandes que hay, yo creo que es muy difícil encontrar soluciones desde una óptica, ¿no? Al final, muchas de estas situaciones o problemas complejos, las oportunidades requieren también soluciones complejas que requieren muchos perfiles. Y eso a lo mejor también es un desafío en el mundo rural, ¿eh? De cómo juntas estas perspectivas muy distintas, estas experiencias muy distintas, y a lo mejor también habría que intentar incentivar esas conexiones un poco variadas. Pero esas conexiones, Inés, tienes la ventaja, tenemos ahora, de la conexión digital. Claro. Encontrarás algunos expertos que posiblemente no estén ubicados en el mundo rural, pero que sí que estén desarrollando para ese mundo rural. Y al revés, nos encontramos expertos que sí que quieren estar allí ubicados, pero que están desarrollando y trabajando para nosotros aquí en Madrid o en grandes ciudades, ¿no? Por lo tanto, esa es la clave. Yo creo que la frontera se rompe, ¿no? De alguna manera, por lo menos se hace más porosa de lo que era hace unos años. Hay un tema clave que yo también pertenezco al mundo rural y soy de campo y me gusta serlo, que me parece importante y no sé si eso no es un problema, es la burocracia. Los problemas burocráticos, todos los permisos que hay que sacar, todo lo que hay. Hace poco me decía un emprendedor que era más fácil abrir una farmacia en la Gran Vía de Madrid que en su pueblo. No sé, aunque esté aquí la administración. No sé, yo es que tampoco hacemos mucho caso porque si no adelantaríamos nada, no avanzaríamos. Por eso no hacemos caso porque no adelantaríamos. Bueno, sí, claro, hay burocracia que es tontacracia, vamos, que dices, bueno, por favor, ¿cómo me estás pidiendo que te envíe una cosa que tengo que ir a comprarlo a 40 kilómetros de distancia? Bueno, todo se soluciona con el tiempo, ¿eh? La burocracia no se soluciona con el tiempo. Todo se soluciona con el tiempo, lo que pasa es que hay veces que no tienes el tiempo. Está dejando frases míticas, ¿eh? Pero bueno, está ahí y existe esa pequeña traba, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, tengo más problemas con los bancos. ¿Financiación te refieres? No tanto como financiación, sino gestión. O sea, están sacando todas las entidades bancarias. Vale, que lo puedes hacer por online, pero hay muchas veces que no se puede hacer. Hace falta el cara a cara, hace falta... Pero estoy hablando de gestión en general, ¿no? Sí. Claro, están sacando todas las oficinas bancarias de persona a persona. Sí. Las que hay resultan, que a una del BBVA tienes que hacer 60 kilómetros. Entonces, y eso que genera el territorio, la comarca genera dinero, y genera mucho dinero, pero bueno, parece que todo tenga que pender de online, ¿no? Pero eso, lo del dinero, lo de la exclusión financiera... No te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de otras muchas cosas, de gestiones, de esas gestiones, que tú me hablas de burocracia, yo creo que es peor la burocracia de los bancos, ¿vale? Sí. Muchas veces, ¿eh? O sea que no llegas a avanzar y dices, pero por favor, ¿qué pasa, no? O sea... Hay problemas de burocracia. ¿Tú los has visto? Habla. Aquí no pasa nada. No, a ver, yo sobre todo... Ellos son los que menos, porque hay o sea... Bueno, ya están más en Madrid que en otros sitios. Sí, yo no podría hablar de burocracia en zona rural porque estamos en ello y, bueno, pues tengo que pedir los permisos de obra y todas estas cosas, que obviamente... Pero bueno, yo creo que en general para emprender, pues hay toda una serie de trámites que hay que realizar, que aunque la constitución de la empresa es bastante rápida, que nosotros de hecho lo hicimos, eran los 3.000 euros, además en unas escrituras como digitales y tal, y eso fue rapidísimo. Pero es verdad que luego a partir de entonces, en cuanto ya tienes el CIF, y ahora no, tienes que tener el PRL, el OPP de no sé cuántos, el tal, el no sé qué, dices, pero si es que no estoy ni facturando todavía, pero es verdad que si lo quieres hacer todo bien, se pide lo mismo a una empresa que se acaba de constituir que a una empresa que ya lleva 10 años y facturando sus cantidades razonables, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay cosas que si no eres suficientemente cabezota, al final puede ser que digas, oye, mira, o no lo hago, o pues al final acabas teniendo que no dormir porque tienes que acabar haciendo todos estos otros trámites que hay que hacerlos si los estás haciendo bien y que son inevitables. Bueno, por ahora se podrían cambiar. Es un problema que siempre ha existido y que siempre se ha intentado atajar, sobre todo a nivel, cuando pasa todo a nivel autonómico también. Lo conoces bien porque vienes del mundo autonómico y del mundo municipal, ¿no?
pero es un tema que se pueden hacer más cosas todavía, ¿no? Para aligerar o para mejorar. Sí, Se está en ello. yo quiero decir que burocracia de todas partes, pequeñas, grandes, en este país, en otros, que yo he vivido en otros, más avanzados en muchos aspectos, y con trámites burocráticos más complicados. Quiero decir también que los que dirigimos la administración pública somos los que más problemas tenemos de burocracia, pero también es verdad que tenemos la obligación, ya ni siquiera la responsabilidad, no los que somos cargos públicos, la obligación de agilizar los y resolverlos. En el caso concreto de que estamos hablando de creación de empresas, sinceramente yo creo que hemos hecho un avance muy grande este año. La vicepresidenta Ana de Calviños, todo el equipo de Economía ha lanzado un paquete de 3 leyes que se han aprobado este año, las 2 y media. La primera fue Crea y Crece, esos 3.000 euros que decía Inés ya han desaparecido para crear una empresa, más otra serie de trámites. ¿Los 3.000 euros han desaparecido? Pues yo le he creado otra este año y no han desaparecido. No, porque no habría entrado en vigor todavía. Pero se acaba de crear, esa ley se ha aprobado hace nada. Sí, se ha aprobado ¿Hace cuánto? Pero la ley... 2 meses. No sé, no me acuerdo de la fecha. Pues bueno, y lo del mundo digital, que puedes hacerlo digitalmente en 24 horas, mentira. Porque si el notario no sabe cómo se hace, no te lo hace. Claro, que es un problema del Bueno, lo que pasa es que Claro, hay es una que llega un momento que dice, sí, está creado, pero... La ley está hecha. La ley está hecha, pero si el notario no sabe de qué va, no te lo Hay hace. formas. Los notarios están tramitando también todo lo que es la firma digital y aquí puedo hablar en primera persona como afectado, no me pongo en el otro lado, no como afectado, porque en ISA firmamos 500, 600 pólizas todos los años. Somos nosotros los que tenemos que desplazarnos o desplazar a los notarios y desplazar a quienes firman. Por consiguiente, somos los primeros que estamos presionando todo lo posible para que las notarías firmen digitalmente, que lo van a hacer. En la parte de administración y de gobierno, de administración general, está la ley que crece, que se aprobó efectivamente, está entrando en vigor, que reduce esos costes, que reduce todos los trámites. Está también la transposición de la ley concursal, que llevaba años sin hacerse desde Europa y que se aprobó también en septiembre, que era importante, es más técnico quizás, pero bueno, es muy importante para segundas oportunidades, para agilizar, para no machacar, ¿no? Ideas y opciones. Y la tercera ley de todo este paquete es la ley de startups, que mencionaba antes, que se aprobó en el Pleno del Congreso hace 2 semanas y está ahora en el Senado, se va a aprobar este año. Ese paquete de 3 leyes ha salido para mejorar todo el clima empresarial. Insisto, en algún caso nos pone en la vanguardia de Europa, porque somos el primer país en tener la ley de startups y va a tener sin duda efecto, ¿no? Va a mejorar mucho la burocracia. Pero dicho esto, nosotros, que creo que lo digo con orgullo, no mío, sino de todo el equipo de NISA, somos de lo más ágil que hay dentro de la administración. Pues también es verdad que cuando manejas dinero público y intereses públicos que son de todos, tienes que tener más salvaguardas que cuando algo es privado. Eso es así, es inevitable, ¿no? Si NISA no tuviera todos los trámites que tiene, pues caería en la arbitrariedad de lo que pudiera decir su consejero delegado o un director, ¿no? Y eso creo que sería malo para todos, entre otras cosas porque acabaría desapareciendo, porque no funcionaría, ¿no? Por lo tanto, hay una parte que tenemos que entender todos que es necesaria y hay otra parte que los que nos toca gestionar pues tenemos que mejorar, ¿no? Y lo estamos haciendo, yo creo, de verdad que con un avance importante, aunque siempre quedan cosas. Tenemos que comprobar, si dije la verdad. No, que ya no prueban las leyes, son verdad. Las leyes sí, lo digo lo de NISA, no se comprobar. Y si no, aquí lo tienes. Claro, bueno, ella lo sabe. Aquí lo tienes. Te lo puede decir Inés, ¿no? Inés, yo no lo tengo que decir. Iremos a atacar. Lo tienen que decir ellos, ¿no? Yo creo sinceramente que lo es, porque no sé. no es nuestro Yo te digo una cosa, yo creo que, a ver, sin querer meter polémica, que lo voy a meter, yo creo que las empresas de biotecnología siempre les darán mucho más dinero que las empresas agrícolas. Sí. Aunque tengan innovación. ¿No? Déjame los listados. A ver, no te estoy hablando. O sea, a ver, no los listados, perdona. O sea, no me quiero. Si puedo contribuir ahí, nosotros inicialmente teníamos cena y agrícola y ahora hemos ampliado a cena biotecnólogo
porque tenemos las dos cosas, porque lo somos, pero también porque tuvimos problemas no con ENISA, sino con subvenciones, por ejemplo, a temas de energía renovable. No había ayudas para temas de energía renovable para industria, pero no para agricultura, porque la agricultura necesita energía renovable. Los ajustes se tienen que solucionar. Yo no entiendo, pero dijimos, lo vamos a modificar para poder entrar. Quizás no ENISA, o sea, no es que quiero personalizar, quiero un poco darle un poco de marcha. ¿Qué te voy a decir, Inés? Y también es verdad de que se considera que una empresa agrícola no puede tener tecnología, o sea, no puede ser tecnológica, no puede ser... El chip como que no ha variado, entonces es como el de la España vacía, ¿no? O sea, no variará hasta que la administración no varíe también y no considere que solamente las ovejas es agrícola, sino que hay otras cosas que pueden ser agrícolas y pueden tener tecnología y pueden tener I+D, ¿vale? Y no tener el FENAE. Ya que me has puesto el capote voy a entrar. Ahí estamos ahí en plan. Porque este es el tema central, más del debate, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos esta línea Agroimpulso. Es verdad, bueno, nuestras líneas en el caso concreto de ENISA son iguales, o sea, quiero decir, dependiendo del sector, no es que haya límites para un sector u otro. Si damos más, si cogemos los números y vemos que puede haberse invertido más en biotecnología, porque nos han pedido más de ahí, no porque tengamos ninguna limitación de ningún... No, pero te lo digo en plan general, o sea, en plan general, no solamente ENISA, sino cualquier ayuda que salga. Dicho esto, nosotros ENISA como instrumento, pero realmente el gobierno, el ministro Luis Planas y todo su equipo han lanzado precisamente esta línea Agroimpulso para eso, y lo ha hecho una Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Digitalización, una directora estupenda que es Isabel Bombal y que es la que ha lanzado esta línea precisamente para que el mundo rural tenga también este componente tecnológico y de innovación, por una cuestión, porque somos líderes ahora mismo en el sector agro en exportación de materia prima, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí. Hablamos de materia prima española, de hortalizas, cárnicas, etcétera, aceite, somos líderes. Pero podemos liderar también la tecnología en el sector agro. Y de hecho cada vez tenemos más empresas. Nosotros, las dos líneas que tenemos nuevas, vinculadas al plan de recuperación, como sabéis, Fernando, son estas, ¿no? Las emprendedoras digitales y la del sector agro, y en menos de un año pues hemos aprobado muchísimos proyectos, ¿no? Y ponen de manifiesto que hay una apuesta decidida por esto, que además otro elemento importante también es que los sectores, al igual que es todo el mundo rural y urbano, se van difuminando las fronteras, ¿no? Y los CNAEs, pues sinceramente son obsoletos. Para nosotros como ENISA, los primeros. Dais fe. Pero es normal, para mí el primero, ¿no? Y lo hablo con la administración y con los responsables, pero es normal, es también otra muestra de la transformación que vivimos. Claro, la digitalización toca prácticamente todo y la transformación y la sostenibilidad. Sí. O sea, hay elementos tan transversales que nosotros cuando nos llevan proyectos dices, oye, ¿en qué escena lo meto? O sea, es que lo podemos meter en cualquiera muchas veces, ¿no? Y tampoco, bueno, pues eso es un tema complicado y complejo. Para la administración pública no es nada sencillo de resolver, pero sí que hay elementos, y en este caso concreto ya te digo que desde luego hay una intención clarísima, que la muestra es esta línea, ¿no? La muestra es la propia ENET, ¿no? Que ha optado, que ya tiene ese préstamo, y que te animo por supuesto a que nos lo solicites cuando quieras. Sí. No, porque ya te digo que no quieren pedir, bueno, en fin, pero que bueno, que también otro tema, otro tema es el tema intereses en ISA, a lo mejor, otro tema, aquí ya sé que serán estatales y tal, el por qué un banco a lo mejor te lo pueden dar más bajo el interés que lo que te da el Estado. Otro tema es la necesidad de una pequeña empresa de contratar a un asesor para que te presente los papeles, porque resulta que es muy difícil y no sabes cómo orientarlo,
pero que eso puede ocurrir, o sea, claro, Cualquiera. puede ocurrirle a cualquiera, ¿no? Pero o sea, por ahí- una por ahí- pequeña, una pyme que está en el ambiente agrícola, o sea, tienes que contratar a alguien para que Claro, les pero yo presente. entiendo que hay entidades como NISA ayudan más que entorpecen. Sí, no, a ver. No, pero Creo tienes que que va. presentar los papeles, o sea, Pues claro, no te los va a papeles, hacer, sin papeles ¿no? O no sea, hacemos nada. no te los va a hacer, pero que a lo mejor se podía, yo qué sé, Pero- hacer como un link de unión y que tuviese unos agentes o que sean casi semi-gratuitos, Yo tengo entre la comillas. buena costumbre de Sí, sí. salir sin dinero de casa para Sí, no dar sí. préstamos a nadie. Si se pudiera, En conversaciones privadas. si se pudiera se haría seguramente. ese tipo de- Pero bueno, son ideas. A Claro, ver, claro, que está estamos, bien, sí, estamos aquí seguramente, un poco para debatir pero como decíamos y antes. a lo mejor, yo qué sé, lo tendrán súper pensado, lo tendré Claro. súper pensado, pero que muchas veces, a lo mejor hablando, dices, ostras, pues mira, es verdad, pues vamos a crear, pues yo qué sé, un staff de Sí. personas que pueden ayudar a darte esa ayuda Sí, para sí, que tú sí. puedas montar. Ay, sí. Porque a ti cuánto te costó, ¿qué tuviste? ¿Que presentar una o dos veces? Porque la primera no salió y siendo el mismo proyecto. Sí, no, nosotros nos Pero hay que existir, hay que ser cabezones, como dice ella, hay que estar ahí. Ya, pero ya a lo mejor en la primera, si ella hubiera sabido, porque claro, el cumplimentar los papeles y presentarlos y hacer la memoria técnica, Claro, a lo mejor hay que no sé hacerlo. qué, tienes que orientarlo bien, Claro, porque si no se piensan Para que eso no es es- tecnológico, que es agrícola solamente, o si no Eso se es. piensan, ahora porque resulta que ha salido, ¿no? Ya, la ayuda, pero que ella mismo lo tuvo, me estoy metiendo de nadie me llama, Sí. lo tuvo que presentar dos veces, porque la primera no le salió y era el Pero mismo eso- proyecto. Para ¿eh? eso hay entidades comunistas. Yo he estado ¿Cómo en que hay una entidad? parecida ¿Qué como entidad? SICEX y así llegamos Pero a a ver, gente así. Bueno, que pero lo cuente dices- Inés, venga. cuéntame. Luego lo cuento yo, pero Cuéntame. ella es la cliente. Cuéntame. Hable la No, a ver, nosotros hicimos una primera solicitud de NISA hace 2 años y bueno, yo en mi experiencia he trabajado en consultoría antes, he enviado propuestas al Banco Mundial, al BID, Sí, a la sí, Unión sí. Europea, etcétera, o sea que yo digo, bueno, pues NISA, pues seré capaz, pues no fui capaz. Bueno, pues Me lo denegaron y luego me dijeron, no, es que los ratios, es que no sé qué tal, es verdad que hay un poco, yo creo que hay algunas aunque aquí hay unos criterios, luego yo creo que hay unas consultoras especializadas que saben, oye, no, hay estas cosas que desde NISA se miran de esta forma, tal. Entonces, bueno, pues es verdad, Te es sale más verdad, caro. yo, Te sale más caro. siendo sincera, pues oye, la segunda vez dijimos, oye, yo necesito esta financiación, porque creo que lo que sí que hay que reconocer es que, aunque NISA tenga unos tipos de interés a lo mejor más caros que lo que es la financiación bancaria comercial, a mí la financiación bancaria comercial no me la daban. Y en ISA sí que me lo dio. Entonces, yo entiendo, y como economista, pues obviamente, cuanto más riesgo, más precio. Y eso es así, y tiene que ser así, porque si no, no funcionaría. O sea, que yo creo que sí, que es más caro. Sí, Y pero la verdad asistencia- es que, no es que para mí más caro era que no me lo dieran. No, sí, pero vamos, dentro del O sea mundo que- económico, yo pienso que no estamos hablando de una entidad privada que tiene accionistas, ¿vale? No, Estamos pero hablando tiene que ser una entidad pública que sea que sea sostenible. Pero de porque alguna si no- forma, Inés, sí que tiene que ser autosostenible, esto te digo en serio. Claro. Podríamos hablar de ver la cantidad de gente que se ha quedado colgada, Bueno, hay de todo. o sea, ¿qué te quiero decir? Que el ojo, Sí, sí. o sea, el ojo clínico que puede tener esa, que yo pienso que siendo una entidad estatal no tendría por qué ser más caro que una bancaria. Bueno, ¿vale? solo es el- No por el riesgo, porque el riesgo Solo a es ti te el interesa, su objetivo es que se monten empresas. Ya, pero ¿vale? su No es objetivo el- también es Bueno, pregúntale no que luego se de traer divide, no de no, traer pero es demasiados que- recursos. pero es que Tiene se- no, es que yo he esto- trabajado también en una entidad parecida Ya, y nuestro ya, objetivo pero- era no sucumbir. Pero tú puedes Sucumbir. hacer perfectamente, ¿vale? Que te presenten todos los papeles y tomar tus avalistas si quieres, además, ¿no? O sea, pero lo que Pero quiero decir mejor- con esto es que mejor no que tiene nos por qué ser expliques más caro. esto. Mejor Mejor que no lo explique Te ella, está señora. contestando lo que... No, a ver, yo Que te estoy... no lo explique José, a ver, Sí, porque pero- seguramente nos pero es que lo va a explicar explicar muy mejor. bien y bueno, va a decir que bueno, que se tiene que ser así porque no sube el dinero y tiene que actuar. No, pero pero que ahora- no estoy hablando del dinero. estoy Seguro que hablando tiene una de- explicación, vamos a escuchar. A ver, venga, a ver. No, evidentemente, bueno, lo primero, Inés, nosotros rechazamos 2/3 de los proyectos que nos llegan. 2/3. Uf, porque 2/3. porque es nuestra obligación hacerlo. ¿Cómo que es usted? Es nuestra obligación para que el país desarrolle emprendimiento y no haga crecer una burbuja de algo que no sería emprendimiento. Que de todo. Pero Es luego nuestra fue de obligación y crecimiento. nuestra responsabilidad financiar proyectos viables. Tu proyecto lo es a la segunda, pero no lo era a la primera. Y por eso lo rechazaríamos otra vez si fuera el caso.
Si no lo es nuestra obligación porque manejamos dinero tan vuestro como mío. Pensad que esto de lo que estoy hablando es dinero vuestro. ¿Qué te parece si digo que con tu dinero voy a financiar algo que no es viable? No, no estoy hablando de viabilidad, te estoy hablando de otra cosa, de la ayuda para hacer presentar se rechazó porque no era viable en su momento y tenemos la obligación de hacerlo. Aparte tenemos unos criterios, evidentemente, que aprueba el Consejo de Ministros, que nos pasa mediante convenios hacia el Estado la intervención, porque insisto, es dinero vuestro y mío. No me gustaría que el señor o una señora fuera dando préstamos porque le gusta mucho lo que escucha, ¿no? Tiene que estudiarlo, tiene que hacer unos ratios y todas estas cosas, y esto funciona así, ¿no? A la segunda, la muestra es que ha funcionado y que tenemos un proyecto viable. Pero rechazamos, claro, una mayoría, no puede ser de otra manera. Este año recibiremos en torno a 1.800, 1.900 solicitudes, aprobaremos, por cierto, va a ser el año que más millones aprobemos de la historia de NISA y pasaremos de 600 operaciones. ¿Por qué tenemos un interés más alto? Pues muy sencillo, porque no pedimos aval ni garantía y no entramos en capital. Es que no pedimos aval ni garantía, no podemos hacer mayor apuesta por un proyecto que ofrecer el dinero sin tener ninguna garantía. Saltamos sin red. Y para que no sea ayuda de Estado y no sea incompatible con otras ayudas y no sea un trámite más farragoso, tenemos que tener unos tipos de interés más altos, entre otras cosas, para mantener, como decía Fernando, la sostenibilidad, que vuelva a lo mismo, es dinero público. Luego también, no ha salido el caso, pero bueno, ya por completar la polémica, evidentemente voy a sacar a los reyes de todas las polémicas, que son los impuestos, ¿no? A todo el mundo no le gustan los impuestos hasta que pide una NISA, que es dinero de los impuestos, obviamente, que es dinero público. Hay que combinarlos. El préstamo nos está funcionando, no de ahora, ya funcionando 20 años, son 7.000 empresas, 1.200 millones, precisamente por estas cuestiones, ¿vale? Porque cuida que el proyecto sea viable, nos podemos equivocar, tenemos fallidos, menos que cualquier fondo privado, la mitad que el mejor fondo privado de España, concretamente un 40% frente a un 80% que suele tener, pero perdemos dinero, obviamente, porque no entramos en el capital. Nosotros, si damos un préstamo, no vamos a entrar en tu empresa. Lo que hacemos es, si te da un préstamo, un fondo de inversión, un venture capital, un banco cualquiera, te va a pedir, y lo sabéis bien, o bien avales y garantías, o bien sentarse ahí y que cuando tú tengas unos beneficios se lleve una parte. Nosotros esa parte es el interés y es mucho menor que pueden ser otros, ¿no? O sea, está pensado efectivamente para que funcione. Mejorable, obviamente lo es. Y luego yo en la parte que es verdad que decíais, ¿no? de cómo gestionarlo y que hay, bueno, pues evidentemente esto es como la práctica como toda la vida. Quiero decir, hay consultorías que claro, ayudan a tantas que al final saben mejor a veces por dónde vamos, pero gran parte de las empresas que nos llevan y que financiamos no vienen con consultorías. A veces hace falta, a veces. O, por supuesto, no es obligatorio, solo faltaba. Claro. Y a veces tampoco es necesario. Lo que pasa es que esto es una cuestión de tiempo también, ¿no? De lo que puedas dedicar y de lo que puedas meter. Pero no es un tema complicado, concretamente en nuestro caso, precisamente por eso, porque al no ser ayuda de Estado, pues tampoco tienes que entrar en el proyecto, definirlo, tú lo has hecho. O sea, es un plan de negocio, estados financieros, hacia dónde vas, hombre, que menos, ¿no? Y luego, evidentemente, si los préstamos son más grandes, pues ya pedimos auditorías y otras cosas. Bueno, llevamos una hora hablando de esto, que parece mentira, pero llevamos una hora hablando de esto, que lo sepáis, no está mal, no, está muy bien, muy bien la mañana y creo que hemos aprendido todos cosas de esto, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí lo podemos dejar. Me parece que han salido cosas positivas de tus frases míticas que me han encantado, muchas de ellas, ¿no? Desde la tontocracia hasta lo de emanciparte de tus hijos, ¿no? Y sí hemos visto un poco cómo se puede emprender para recuperar o para ayudar a la España vaciada, ¿no? De alguna manera. El ejemplo vuestro de Pirineo es el más claro de todos, el vuestro ahora con sus acciones también,
y bueno, y la Polidanesa pues está ahí, tiene sus más y sus menos, como todos los apoyos, como todas las cosas, No, pero está muy bien, pero lo tiene que creado, muchísimas Bueno, pero ventajas. es necesario, ¿eh? Es más Esa necesario. necesario. Sí, de hecho lleva 20 años haciéndolo. No, pero que es verdad que es necesario, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que necesario. siempre se Sobre tiene todo, que echar más fuerte, como ¿no? todo, Para ver si se puede sacar un poco A más. nosotros nos ha sido una gran... Ha llegado justo además en el momento que estábamos... Se puede mejorar. Se puede pedir más de un préstamo también. Tenemos muchas empresas que tienen, bueno, de y hecho, se puede el 25 y se tenemos puede un mejorar. préstamo. Vamos a hacer una ronda muy rápida, ¿vale? Muy breves. ¿El emprendimiento sirve para la España vaciada? Sirve. Es que es la gran duda que podemos tener las personas de la España vacía o la España vaciada. ¿Sirve? Eso es necesario. Es necesario. A mí me parece imprescindible. Sí, bueno, sí, llamar imprescindible. Yo creo que sí, lo que pasa es que yo creo que también hay que tener un poco una mente abierta de que no sea, no voy a montar una casa rural, lo voy a hacer, o sea, a lo mejor no es el tradicional y eso, y el poder llevar estos ingredientes clave de la ciencia y la tecnología a estas partes de España donde no suelen estar, pues yo creo que también son fundamentales. Ya estés convencido de que sirve. Es imprescindible en la España vaciada y en la España rellenada. En la España vacía y en la España. En los vasos comunicantes. En los vasos comunicantes. Pero por ir por arriba, lo que vamos a hablar aquí, que me no es parecido un titular, en la España vacía, en la España llena, el emprendimiento es imprescindible. Y cuidado, no solo el emprendimiento de montar nuevos negocios, que también, sino el emprendimiento como concepto y como actitud de vida. Sí. En grandes, pequeñas empresas públicas y privadas, en la llena y en la vacía, porque estamos en un momento de cambio y si no... Y va a ser el desarrollo social. Será lo que nos diga cómo vamos a salir de eso. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres, en nombre de la información y el mío propio, por lo que hemos aprendido aquí y espero que hayáis aprendido algo también. Gracias por la entrega. Un placer. Desde luego. Gracias. Encantado.